¿Cómo está? Buenas tardes. Habla Leonidas Castro. Gracias por estar aquí en Diálogo de la Tarde en Inno 29. Bienvenido. Muy buenas tardes, un cordial saludo para los televidentes de Radio Escucha. Gracias por la gentil invitación. Hay un decreto justamente del presidente Daniel Noboa que lo emitió el día de ayer, donde se decreta pues este conflicto armado interno en Ecuador. Y entre los temas pues que resaltan allí es esto que ha ofrecido inmunidad al personal extranjero e indultos a uniformados y civiles en esta lucha que están contra el crimen organizado. Esto le permite a las Fuerzas Armadas, a los países que vengan a cooperar con Ecuador, a tener esa garantía de que no van a correr el riesgo de por ejercer la función, el rol de combatir al crimen organizado, luego sean demandados y en algunos casos, como algunos policías, sentenciados a 17 años de prisión. La Constitución es muy clara con relación al tema. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que no se autoriza la instalación de bases militares ni presencia militar dentro del país. Adicional a esto, pues hay una consulta popular en la cual el pueblo ecuatoriano se manifestó en contra de estas alternativas que tenía el gobierno. Eh, Esta disposición que está emitiendo el gobierno nacional, de acuerdo al decreto ejecutivo 424 del 18 de junio del 2026, pues tiene un punto de partida. Y ese punto de partida es que existían ya acuerdos relativos al estatus de fuerzas entre Ecuador y Estados Unidos, que se llama SOFA. Y estos fueron suscritos en el 2023 y ratificados en el 2024. Pero hablan ahí de cooperación directa entre Estados Unidos y eh, el Ecuador. En el decreto ejecutivo 424 se habla de ampliar a estados cooperantes que participen en acciones ejecutadas dentro del marco del conflicto armado interno. Dice que gozarán de inmunidad. Analicemos este último aspecto, la inmunidad. Correcto. Lo que estamos viendo ahí es que se abre una puerta muy amplia, una ventana por donde puede pasar un sinnúmero de cosas. Porque para que se dé la inmunidad, se necesita que esas fuerzas militares estén en operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que estar vinculadas a acciones de inteligencia, de apoyo logístico, pueden haber contratistas de defensa internacionales, operadores técnicos, pueden ser también operaciones de fuerzas especiales, pero todos ellos vinculados en acciones operativas dentro del conflicto armado interno. Y si es que se presenta algún hecho lamentable dentro de este tipo de conflicto armado interno, un enfrentamiento donde tienen que, por regla general, va a haber varias bajas, pues en esas circunstancias, una vez que han participado estas fuerzas, pues ellos no tienen ningún problema porque dicen nosotros tenemos inmunidad. Claro. No hay problema con eso, nosotros nos retiramos de aquí, no ha pasado nada. Mientras que los familiares, las mismas personas que han sido con daños colaterales que puede haber también, pues van a reclamar justicia. ¿Y a quién reclama la justicia? A los que se quedaron ahí, a los ecuatorianos, y no a los otros que intervinieron también como fuerzas de apoyo, en este caso como fuerzas cooperantes. Ahí hay una discrecionalidad muy grave y esa discrecionalidad puede traer consecuencias también lamentables para el gobierno central. Por eso es que yo lo que propongo es lo siguiente. Ujú. Una vez que se ha emitido este acuerdo, este decreto ejecutivo, lo que es prudente es que la Corte Constitucional de oficio realice un análisis a ver si se están conculcando derechos o no se están conculcando derechos, si se está afectando a la función judicial en sus competencias o no se está afectando a la función judicial con sus competencias. Si estas atribuciones que está hablando el presidente de la República, pues implica también que puede, por ejemplo, contratar a
Blackwater como una alternativa para que vengan a cooperar directamente con las fuerzas de seguridad. En ese caso, pues, se está cometiendo una irregularidad porque se estaría irrespetando lo que el pueblo ecuatoriano se manifestó y lo que reza la Constitución. Y eso sería posiblemente un motivo para llamar a un juicio político al presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que lo importante es reconocer, ¿qué reconoce este decreto? El decreto reconoce que hay un conflicto armado interno, que se necesita cooperación internacional, indudablemente que sí, y nadie está en contra de eso. Más bien, esta cooperación tiene que ser mucho más dinámica, mucho más real, en aspectos como inteligencia, en aspectos como tecnología, aspectos de suministros de abastecimientos, equipamiento para las diferentes fuerzas. Porque de no ser así, pues entraríamos en un problema mucho más grave. Y el problema mucho más grave es que abrimos una ventana para la inmunidad. Y eso es sumamente problemático. Pero Hay que sí, diferenciar dos cosas importantes. Solo con eso sí, termino esa partecita. sí, Hay que diferenciar dos cosas importantes. La una es cooperación correcto. y la otra es intervención. Son dos parámetros completamente diferentes. Ok, podríamos regular el tema de la cooperación internacional. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas, con la policía a nivel interno? La delincuencia, a veces incluso los famosos derechos humanos de los delincuentes tienen más derechos que de los ciudadanos de bien. Y obviamente hay policías, hay militares que son incluso sentenciados por cumplir su deber de defender la vida de los ciudadanos. Hay que ponerle también un pare a esta situación y hay que buscar maneras como esto de dar los indultos, porque si no, imagínese, mañana más tarde los delincuentes se creen con más derechos que la fuerza pública, que la fuerza del orden, que los ciudadanos de bien, y sencillamente terminarán pues tomándose el control de la justicia, que sabemos que tiene precio. Los indultos y esta inmunidad para las personas ecuatorianas, civiles o militares que participen en acciones contra el crimen organizado, me parece que está bien, es correcto, Ok, porque es la sociedad ecuatoriana ahí quien coincidimos, está ok, siendo listo. respaldada por sus propios elementos. No así el momento que se indulte a personal extranjero. Ok, Ahí hay una distorsión en el tema jurídico y en el tema de seguridad. Entonces, completamente de acuerdo. Si este es una parte de este acuerdo ejecutivo, establece claramente que, pues, en caso de que militares, policías o personal civil ecuatorianos participen directamente en este tipo de acciones u operaciones, el gobierno los va a indultar de cometerse alguna situación, siempre y cuando sea comprobado que fue en contra del crimen organizado. Me parece perfecto, está perfecto. Pero no así el momento que existan fuerzas militares que vienen a intervenir directamente en operaciones militares ecuatorianas. En eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque creo yo, y estoy convencido, de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen la capacidad necesaria para poder intervenir y solucionar el problema. Lo que no tiene son recursos, lo que no tiene son tecnología, lo que no tienen es inteligencia, pero la capacidad operativa la tienen y la han demostrado al 100%. ¿Qué es lo que está visualizando Estados Unidos al momento? Y el Comando Sur. El Comando Sur y los Estados Unidos están visualizando, y el mismo Pentágono está visualizando, que hubo una equivocación garrafal en la ujú, conducción de las operaciones contra el crimen organizado, porque siempre se pensó de que ese era un conflicto policial y era un conflicto de seguridad interna, de seguridad ciudadana. Ahí está la equivocación, porque no se están enfrentando a pandillas comunes y corrientes, se están enfrentando a estructuras paramilitares correcto. altamente equipadas, altamente armadas, con capacidad económica para hacerle frente al mismo Estado, para comprar conciencias en cualquier lugar y poder penetrar las estructuras que quieran.
con armamento y con una capacidad de efectivos que en algunos casos pues es superior Correcto. a las fuerzas que están interviniendo en algunos lugares. Así, Entonces, bajo esas condiciones, Estados Unidos está muy claro que ese conflicto ya no corresponde a la policía, más bien corresponde ya a las Fuerzas Armadas y en este caso en el ecuatoriano al Comando Conjunto de dilucidarlo. correcto, correcto, con el permiso. Alberto Quintana continúa. Gracias, coronel, qué gusto enorme. Y justamente habrá que ver exactamente cuál es el alcance, ¿no? Es correcto. De este tema, ¿no? De la cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de amenazas no contenidas en el decreto 424. Ahora, no olvidemos algo, ¿no? Porque usted mencionaba algo de la Corte Constitucional. El tratado al cual usted hacía referencia, ¿no? O el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos que fue suscrito el 6 de octubre del 2023, ya tuvo en su momento, ya pasó un filtro de la Corte Constitucional. Hay un dictamen, ¿no? En lo pertinente, la Corte indicaba que este tratado establece mecanismos de asistencia entre los dos países, entre Estados Unidos y Ecuador, con relación a la visita de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos. También precisaba que no se trata de una alianza política ni militar porque no tiene como objetivo la realización de actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados, dice Correcto, en la parte. Entonces, correcto. ahí es que, claro. Lo que usted acaba de dar lectura es exactamente a lo que me refiero yo, que Mm, en ese acuerdo que está ahí no dice claramente que el Estado que recibe la cooperación emita un acuerdo de inmunidad para los que vengan a trabajar en este conflicto armado interno. No dice eso el acuerdo. Por eso yo que sea la Corte Constitucional ok, quien defina si ese acuerdo habla de inmunidad, pues si habla de inmunidad y hemos firmado, pues tenemos que aceptarlo. Pero correcto. si no hemos firmado eso y no está dentro del acuerdo, tenemos que rechazarlo. Porque lo que va a presentarse en los próximos días es una cantidad de demandas de inconstitucionalidad con relación a ese decreto ejecutivo. Ya sabemos que eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, con mucha celeridad, como usted decía, ¿no? La Corte tiene que apersonarse y decir, bueno, este es un tema vital, urgente, vamos inmediatamente, de oficio, ¿no? A dar líneas claras y dejar esto establecido, porque a veces también aquello de darse la vuelta es un gravísimo problema. Déjeme llevarlo a otro tema. Usted, con su gran experiencia y capacidad, está monitoreando no solamente el tema interno acá en el Ecuador, sino de manera regional. ¿Qué significa para el país lo que va a pasar el día domingo en la hermana nación de Colombia? ¿Qué tantas repercusiones tienen precisamente en este tema del cual estamos hablando acá? No solamente para Colombia y Ecuador, sino para la región, coronel. Yo creo que las elecciones de Colombia y la definición que toma el pueblo colombiano con relación a Asprilla o el candidato del partido gobernante de Petro, pues lamentablemente van a trazar un nuevo derrotero en América Latina. El uno va orientado a hacer lo que está haciendo Ecuador, enfrentando directamente al crimen organizado. Eso va a ser, Asprilla ya ha dicho claramente que va a radicalizar las acciones contra la guerrilla, el narcotráfico y los carteles, que va a mejorar las condiciones de seguridad en la frontera y van a presentar un frente sólido con Ecuador y con los otros países de la región que quieran cooperar directamente en eh, en esta estructura de esta fuerza americana que se formó en Estados Unidos para hacer frente a este germen que es del crimen organizado. Eso sí sube Asprilla, que yo creo que el pueblo colombiano está muy claro con relación al tema este, está muy claro. No creo que se va a equivocar en esta situación y lo doy Bueno, firmado. Y la otra parte es que de no ser así, porque hay que ver los dos escenarios, de no va a ser así, pues lo que tendremos nosotros es un incremento de las acciones de violencia e inseguridad en el cordón fronterizo. Colombia se disparará más de lo que ya está en el tema de narcotráfico, en el tema de cultivos, porque al no tener una presencia efectiva y no realizar estos, estas acciones
para limitar el crecimiento de las plantaciones, pues tendremos un problema mucho más grave los ecuatorianos, porque Colombia siempre ha considerado a Ecuador como un punto de salida importante, estratégico. Lamentablemente, tenemos una frontera altamente permeable que no la tenemos controlada, y no porque no las Fuerzas Armadas no quieran controlarlo, no. Es porque el Estado no toma la decisión de conformar una fuerza de tarea conjunta en la frontera norte y una fuerza de tarea conjunta en la frontera sur. Con la misma... Por eso desborda por ahí cerca de 1.650 toneladas de cocaína Así anuales. es. Y esas 1.650 toneladas tienen que salir por otro lugar. ¿Por dónde salen? Por los puertos, pues señores. Y Exacto. entonces, Ecuador es, yo diría, el punto estratégico para distribuir la droga desde Colombia y desde Perú al mundo entero. Al Por mundo eso somos entero. catalogados a nivel mundial como la principal plataforma de exportación de cocaína en la cuenca del Pacífico. Eso es lo que Exactamente. somos. Así que con la misma potencia que vamos a estar apoyando mañana en la noche a la selección nacional, con la misma potencia estaremos justamente animando el hecho de que los colombianos Correcto, voten creo que bien eso es el lo domingo. correcto. Sí, Coronel, señor. un abrazo inmenso, No, gracias por su gracias tiempo, a por usted. estos conceptos. Que tenga un excelente fin de semana. ¿Ah? Igual manera, un buen fin de semana para ustedes, ¿eh? Gracias. Gracias Gracias, por la es invitación. consultor y estratega, ex director de inteligencia.